Hola, bienvenidos a todos. En esta clase magistral vamos a estudiar la intoxicación por alcohol etílico. Bueno, el alcohol etílico o etanol es el principal elemento activo de las bebidas conocidas como espirituosas o alcohólicas. La importancia del alcohol radica principalmente, como todos sabemos, en que es la droga más consumida casi en todos los tramos de edad, en casi cualquier sexo y prácticamente en casi cualquier lugar del mundo. En España se calcula que existen aproximadamente casi 3 millones de alcohólicos y el consumo de alcohol se ha relacionado con 40.000 accidentes de trabajo al año, 100.000 bajas laborales, 35.000 accidentes de tráfico al año y casi 2.000 internamientos psiquiátricos. En cuanto a la clínica, decir que el etanol es un depresor inespecífico del sistema nervioso central que actúa de forma gradual. En primer lugar, como podemos ver en el dibujo, afectaría a las funciones cerebrales y cerebelosas, creando desinhibición conductual, excitación, aumento de la sociabilidad o euforia. En cantidades más elevadas llegaría a afectar ya el centro respiratorio y el centro vasomotor, llegando a producir hipotermia, coma e incluso la muerte del individuo. Podemos distinguir dos tipos de clínica en relación con el consumo de alcohol. Por un lado, la intoxicación aguda, que depende de la alcoholemia alcanzada y de la tolerancia adquirida previamente. Este tipo de intoxicación se debe a un consumo puntual pero muy elevado de alcohol y crea fundamentalmente dos tipos de síntomas que podemos dividir en dos grupos. Por un lado, los síntomas de tipo neurológico, por ejemplo, el habla farfullante, la falta de coordinación, la marcha insegura o la alteración de la atención, y por otro lado, la sintomatología de tipo conductual, que se podría expresar como la habilidad del humor, desinhibición de los impulsos sexuales y agresivos, irritabilidad o locuacidad. En los casos de intoxicación o alcoholismo crónico estamos ante una problemática diferente. En este caso, el consumo constante y a lo largo de mucho tiempo de alcohol crea una problemática social, familiar y laboral en el individuo que puede llegar a ser muy importante. En este caso tenemos que tener en cuenta además una serie de conceptos. En principio, el concepto de dependencia, que como todos conocemos, es cuando esta persona, debido al consumo que tiene, no es capaz de parar, a pesar de los problemas familiares, personales e incluso sociales o laborales que le crea el consumo repetido de alcohol. En relación con este concepto tenemos el concepto de tolerancia, la necesidad que tienen estas personas de seguir incrementando la dosis de la sustancia para conseguir el efecto deseado, y también el concepto de síndrome de abstinencia, que seguramente todos habéis oído nombrar, que lo que viene a comentarnos es que cuando estas personas no consumen, les aparece una serie de sintomatología de tipo somático, como el temblor, dolores o malestar generalizado que les hace volver a consumir, ¿no? Existe una clínica particular para el tipo del alcoholismo crónico, algunos casos como el tema de la demencia alcohólica, que es un tipo irreversible, el delirio, o bien el síndrome de Korsakoff. En este caso la clínica que produce sí sería reversible, crea una alteración de la memoria reciente. En cuanto a las pruebas analíticas que podemos realizar para detectar la alcoholemia en una persona, cuando estamos investigando este tipo de casos, debemos dividirla en dos grupos. En el sujeto vivo, sobre todo, las pruebas van encaminadas a detectar la alcoholemia mediante el estudio del aire expirado o bien analíticas realizadas en sangre o en orina. En el caso de que el sujeto ya haya fallecido, las pruebas dependen de analíticas en sangre, humor vítreo o bilis fundamentalmente. Como en esta clase nos vamos a centrar sobre todo en el sujeto vivo, vamos a estudiar en primer lugar la prueba del aire expirado, que es muy conocida, seguramente muchos de vosotros os habéis visto sometido a este tipo de prueba, y decir que está ampliamente extendida sobre todo porque es un método de tipo incruento. A diferencia de la analítica de sangre, que sí es un método invasivo, este método no provoca ningún daño físico al sujeto.
De todas formas, hay que decir también que lo que logramos mediante esta prueba es una determinación indirecta de los niveles de etanol en sangre, no una correlación directa. El método se basa en los siguientes principios. A los 15 minutos, la concentración de etanol en el aire expirado refleja la concentración de etanol en la sangre que circula por los pulmones. Esto nos permite realizar la siguiente correlación. La cantidad de etanol presente, por tanto, en 2100 centímetros cúbicos de aire alveolar es equivalente al etanol contenido en 1 centímetro de sangre. Hay que decir que este tipo de prueba siempre se debe de realizar en la fase post-absortiva y que además se deben de realizar dos determinaciones, separadas entre ellas 20 minutos. En el caso que el último consumo de alcohol se haya producido menos de 20 minutos antes de realizar la prueba, debemos esperar 15 minutos. Lo mismo ocurre si la persona ha vomitado o ha regurgitado. En relación a la analítica de sangre, decir que en este caso sí estamos ante una muestra auténticamente representativa de la alcoholemia. Se deben extraer normalmente para el envío al laboratorio unos 5 centímetros cúbicos de sangre venosa y que nunca previamente debemos desinfectar la piel. El frasco se debe completar, no debemos dejar nunca cámara de aire y evidentemente se debe demandar la sangre unida a anticoagulantes y conservantes. Se debe respetar, como en otro tipo de muestras, la cadena de custodia, indicando la persona que ha llevado a cabo la extracción, el transporte y la recepción. La muestra se debe enviar normalmente al Instituto Nacional de Toxicología acompañada del oficio que ha permitido esta extracción y también del formulario efectivo realizado por el Instituto. En cuanto a los principales ámbitos que en la práctica forense podemos encontrar la concurrencia del alcohol, estos son el estudio de conductores bajo la influencia del alcohol etílico, normalmente la más usual, también aquellas personas que hayan sufrido un accidente de trabajo bajo el concurso del alcohol, casos de maltrato doméstico, prácticamente cualquier tipo de delito, como podemos ahí ver reflejados, o también casos de fallecimiento. En relación al estudio particular de la conducción de vehículos a motor bajo la influencia del alcohol, que es el tema que nos ocupa aquí, decir, como todos sabemos, que es un problema de gran impacto social y esto se debe fundamentalmente a que se calcula que del 30 al 50% del total de accidentes con víctimas mortales está en íntima relación con el consumo de alcohol. Los efectos del alcohol, como ya hemos visto anteriormente, alteran la capacidad de conducción, tanto la función psicomotora, alteran la atención, la coordinación motora, también la visión, sobre todo la percepción de la distancia y también produce un deterioro de la visión periférica y también produce efectos sobre la conducta, sobre todo una importante sensación de seguridad. Los efectos del alcohol son directamente proporcionales al nivel sanguíneo. Esto permite de alguna manera reflejar en esta tabla una relación estimativa entre el nivel de alcoholemia y la embriaguez. Como vemos, a partir de 0,3 gramos por litro de etanol en sangre empiezan a aparecer la sintomatología, comenzando por la disminución de la respuesta motora. Si vamos aumentando la cantidad, los síntomas empezarán a ser mucho más graves hasta alcanzar los 3,5 gramos por litro, donde se considera que el sujeto que ha ingerido esa cantidad está ya en peligro de muerte. Para que nos podamos hacer todos una idea más concreta, la Dirección General de Tráfico calcula que para un varón de 70 kilos que supere la tasa de 0,3 gramos por litro en sangre, puede ser solamente debida a la ingesta de una lata de cerveza, un vaso y medio de vino o un vaso de whisky. En cuanto a la normativa relacionada con el alcohol, hay que destacar la contemplada dentro de la Ley Orgánica 15/2007, que modifica la anterior del año 95, y destacar fundamentalmente dos artículos. El artículo 379, que pena a aquel conductor que conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas, como vemos señalados, y también el artículo 383, que obliga a una persona que sea requerida por un agente de la ley a someterse a la prueba de la tasa de alcoholemia. El artículo 20 del Real Decreto 2282 del 98 lo que establece son las tasas máximas permitidas para la conducción de vehículos. Vemos que con carácter general esta tasa es de 0,5 gramos por litro en sangre
la mitad aproximadamente en aire expirado, pero que no es una cantidad uniforme para todos los grupos. Los profesionales, aquellas personas que conduzcan autobuses, camiones o presten servicio público, y también los conductores nobles, aquellos que tengan el carnet desde hace menos de 2 años, la tasa máxima permitida se sitúa en 0,3 gramos por litro o 0,15 miligramos por litro en aire expirado. A la hora de recoger todos los datos en este tipo de conductores, no solamente debemos centrarnos en la determinación mediante la prueba analítica. Primeramente hay que recoger una serie de datos clínicos generales, como pueden ser el olor del aliento, el estado visual, el estado también de las conjuntivas y de las pupilas, la conducta que muestra el conductor, si lo vemos muy locuaz, muy eufórico o si está excitado, también el lenguaje, si tiene problemas para la articulación, si muestra vacilación al hablar, y se pueden realizar también algunas pruebas de tipo motoras relacionadas con la coordinación, por ejemplo, hacer andar a la persona sobre una línea para ver si es capaz de caminar en línea recta, o bien ver si es capaz de mantener la posición de firme con los ojos cerrados y los brazos extendidos. A continuación, normalmente, evidentemente, se hace la prueba de alcoholemia, las que hemos visto anteriormente, la más usual, la realizada en aire expirado. Para ello se utiliza normalmente el dispositivo que vemos en la imagen, el Draeger 7110, que es un dispositivo de efecto fotoquímico, y siempre se debe además anotar la fecha y la hora de la realización de la prueba. Esto es muy importante. Además, como hemos comentado, se deben de hacer siempre 2 determinaciones de la alcoholemia mediante este sistema, y tenemos que comprobar que entre ambas la diferencia nunca supere los 0,2 gramos por litro en sangre, porque una cantidad mayor invalidaría este tipo de pruebas. En el caso de también solicitarse la realización de una analítica en sangre, esta normalmente se lleva ya a cabo en un centro sanitario, e igualmente se debe de anotar la fecha y la hora de la extracción. Con todos estos datos podemos realizar además una serie de cálculos retrospectivos. Por ejemplo, mediante la fórmula de Widmark, que vemos aquí reflejada, se podría calcular la cantidad de alcohol presente en el organismo. También hay otras fórmulas como que nos permiten, por ejemplo, calcular la alcoholemia anterior, muy útil si queremos reconstruir en el momento de los hechos la alcoholemia que llevaba el sujeto en cuestión, pero decir que este tipo de pruebas, o este tipo de fórmulas, mejor dicho, tienen un índice de fallo elevado, la primera casi del 6% y la segunda del 20%, por lo cual nos obliga a utilizarlas con cierta cautela.